Buenos días, chavales, ¿qué pasa? Hoy es domingo y me voy a hacer otra rutita, pero esta vez me voy a ir fuera de Tokio. Voy a ir a Yokohama, que es la segunda ciudad más grande de Japón, si no me equivoco, pero al final está muy cerca de Japón y con los mismos trenes que te mueves por la ciudad puedes llegar allí. He escuchado que está bastante bien, pero la verdad es que tampoco sé lo que me voy a encontrar, salvo dos cosas que quiero ver 100%. Una cosa es Chinatown y la otra el Museo del Ramen. Y para llegar allí tengo que coger unos cuantos trenes, pero bueno, es bastante sencillo. Ahora después, en este vídeo, voy a enseñar cómo usar el metro en Tokio, porque es bastante fácil. También se nota que es domingo porque hay un montón de gente en la calle. Bueno, básicamente aquí vienes, te pones en una de las entradas y te esperas aquí junto a la puerta a que venga el metro. Si te fijas, aquí todo el mundo respeta la fila. Y eso es una de las cosas más flipantes, que incluso aunque el tren vaya hasta arriba, la gente respeta su turno, siguen en filita y aunque tengas prisa ya te tocará montarte. Básicamente, abrís Google Maps, ponéis la estación a la que queréis ir y os va a decir todo. Os va a decir la vía a la que tenéis que iros, os va a decir la dirección del tren, es bastante identificable la línea que tenéis que coger por el color, incluso os va a decir cuántas paradas os quedan y qué vagón es el más rápido para hacer transbordo o cuántos vagones tiene el tren. De verdad, es muy sencillo. Acabo de llegar a Yokohama. Esto, como veis, es una zona bastante abierta con edificios altos y ahora vamos a coger una especie de teleférico que nos va a llevar a otra parte y que dicen que tiene buenas vistas. Pero lo primero que voy a hacer es buscarme un café porque me he levantado y todavía no he tomado nada y son ya casi la 1 de la tarde. Parece que no va a ser nuestro día de suerte porque está cerrado el teleférico hasta el día 7 de febrero por revisiones o mantenimiento. Así que nada, me toca darme un paseíto en vez de verlo desde arriba. Yokohama, de hecho, es una ciudad marítima. Ahí tenéis este pedazo de barco de vela, está súper chulo. Creo que lo usan, no sé si a modo de museo o para montarse, pero bueno. Eso, es una ciudad marítima y ahora vamos camino al paseo marítimo. Dicen que está bastante bien, que es un paseo muy agradable. Y también tienen ahí ese edificio que parece un poquito el de Barcelona o de... Sabéis que aquí en Japón es bastante complicado encontrar papeleras y aquí llevo mi vaso de café, pero si os fijáis muchas veces donde están las máquinas expendedoras estas suele haber papeleras. Además de la noria se ve que hay como todo un parque de atracciones aquí en medio de la ciudad. Una cosa que me llama la atención aquí en Yokohama es que tiene espacios como mucho más abiertos que en Tokio, al menos por lo menos en esta parte que he estado viendo yo. Y estos almacenes rojos que veis detrás mía son también un sitio muy visitado aquí, son como una especie de centro comercial, tienen un montón de tiendas, tienen salas de cine, de teatro y aparte también hay como una especie de mercadillo ahí fuera en el que yo no voy a comer nada porque pretendo comer bastante luego, porque ya sabéis que voy al Museo del Ramen. Después de ver la feria esta, ya creo que es momento de que me vaya a buscar el Museo del Ramen porque voy a tardar todavía un rato en llegar y ya va haciendo hambre, la verdad.
Ha sido complicado resistirse a comer algo porque tenían las cosas bastante buena pinta. Olía muy bien, pero es verdad que había muchísima gente. Teoría, como estoy yendo una hora, que no es la típica para comer para los japoneses, no debería haber tanta cola, pero normalmente siempre hay que esperar un poquito para comer. La entrada me ha costado menos de 2,50 €, así que es muy barato, y luego allí aparte tienes que pagar tus consumiciones. Mientras voy de camino voy a contar alguna cosilla más del Museo del Ramen. Es el primer museo temático de ramen del mundo. Además lleva abierto 30 años por lo menos, como mucho antes de que se pusiera de moda en Europa y en otras partes del mundo. Y tiene parte de historia, que sinceramente, Gomen Nasai, no voy a verlo, o voy a verlo muy por encima. Y parte para probar los distintos tipos de ramen, que a eso sí que voy a ir, sí que me interesa. Y es que distintas zonas de Japón tienen distintos tipos de ramen. Los caldos varían un montón y están hechos de distintas cosas, así que voy a intentar probar por lo menos 3 o 4 de ellos. No sé cuántas variedades habrá allí. También creo que la ambientación del museo está bastante chula porque está ambientado como en una época más antigua, y ahora os enseñaré un poquito cómo se ve. Aquí se ve que el metro no pasa tan a menudo como en Tokio. Ahora he tenido que esperar, o voy a tener que esperar como 10 minutos a que llegue uno. Eso en Tokio es como impensable. Allí cada 2-3 minutos te viene un tren nuevo. Bueno, acabo de ver que no es que sea tan lento aquí el metro, sino que es que hay un retraso porque están rescatando a un pasajero. Y es que tristemente aquí en Japón hay muchos problemas con gente que salta las vías. No sé si es el caso, pero suele pasar mucho. Por eso en algunas estaciones tienen en los extremos como luces azules, porque se ha demostrado que esas luces azules hacen que uno no intente tanto suicidarse. A ver si paso por alguna estación y os las puedo enseñar. Y esas luces están en los extremos solo porque es el sitio donde es más fácil hacerlo, ¿no? Normalmente la gente no se viene aquí al medio de la estación, se va a los extremos donde hay menos gente y ahí lo hacen. Dato para los frikis: a Naruto le gustaba mucho el ramen, y esto que suele estar en el ramen, que es como un palito de pescado, de cangrejo, se llama Naruto. Aquí nos cuentan que el ramen tiene origen chino, pero luego se mezcló con la cultura japonesa y con sus ingredientes, y es lo que hoy conocemos. Para que veáis todos los tipos de ramen que hay, aquí hay una especie de mapa de Japón con una miniatura o una réplica del ramen típico de cada zona. Hay una barbaridad de distintos tipos de ramen. Y así eran antiguamente los carritos de ramen, donde tú lo pedías y te lo ponían. Aquí se puede hacer un curso sobre cómo hacer ramen. Si lo hubiese sabido antes, igual me hacía uno. Y por aquí se va a la zona importante, a donde se come. Hay bastantes colas en algunos sitios, pero vamos a ver si se puede comer en algunos sin hacer tantas. La verdad es que no tengo ninguna preferencia, así que me puedo comer el primero que vea. Cada sitio hay distintos tipos de ramen, y yo aquí creo que voy a probar el miso tonkotsu. Y como es típico aquí en muchos sitios de ramen, se pide usando la maquinita. Finalmente la cola no era tan lenta, había algunos sitios arriba que tenían más cola, pero aquí desde que me he puesto hasta que me he sentado ya para que me traigan el ramen no he tardado ni 10 minutos, la verdad. Y ya está aquí mi ramen. Lo que pasa es que el que se me ha antojado precisamente no había versión pequeña, así que me he pedido una grande, pero bueno, luego intentaré probar algunos más pequeños si me da la vida.
Está bastante bueno, sin duda no es el más bueno que he probado en mi vida, está claro, pero lo he recomendado. Bueno, ya me he comido el primero, era grande, la verdad es que me he quedado un poquito lleno, pero voy a probar un ramen que nunca he probado todavía, que es el Shio Ramen o ramen salado. Me he puesto aquí en una fila que era la más corta y he visto que lo tenían, así que vamos a ello. Hay un pachinko antiguo, que básicamente un pachinko es un juego típico japonés o coreano, no me acuerdo, pero que es como un pinball y la gente está ahí jugando y de premios se llaman ramen. Este ramen es mucho más ligerito que el otro tenía un caldo que es mucho más denso, era tonkotsu ramen, este como he dicho antes es Shio Ramen. Y la verdad que está bastante bueno, pero sin duda me quedo con el tonkotsu. Ese segundo ramen que me he comido, aunque lo he pedido mini, tampoco era tan pequeño. Y la verdad es que voy hasta aquí arriba. Ahora me voy a dar un paseíto para bajar esto, porque si no me va a entrar un sueño que cualquiera me aguanta. Justo estoy pasando por el estadio del equipo de fútbol de Yokohama. Y una cosa que tenía ganas de hacer era ver un partido de la liga japonesa, pero no he tenido suerte con eso tampoco, porque la liga empieza justo una semana después de que yo me vaya, así que en la próxima será. Acabo de llegar a la calle principal del barrio de Chinatown, de aquí de Yokohama, y la verdad es que hay un ambientazo que flipa, mucha gente, muchos puestecitos en la calle, no sé si esto es siempre así o es porque es domingo, pero me gusta. La verdad es que no es solo la calle principal, hay un montón de callejones, algunos más pequeños, otros más grandes, pero hay cientos de restaurantes, la verdad es que sería difícil elegir dónde comer. No me esperaba mucho de esto, la verdad, venía principalmente por el Museo del Ramen, pero la verdad es que me está gustando mucho el Chinatown. Y esto que hacen los japoneses de ir comiendo de un puestecito a otro, un poquito como nuestro tapeo, por así decirlo, se llama tabearuki, que viene del verbo taberu, que es comer. Qué dominio del japonés, ¿eh? Flipa, chavales. Ya está atardeciendo y como yo no voy a comer nada más en el Chinatown, voy a volverme a Tokio. Es cierto que venía pensando más en el Museo del Ramen, pero me ha sorprendido para bien el Chinatown. Sinceramente, si tuviera tiempo limitado en Tokio, no gastaría ningún día en venir al Museo del Ramen, ya que ramen bueno puedes comer en otras partes, en Tokio hay muchos sitios de ramen bueno. Lo único bueno que tiene el museo es que la decoración y la ambientación está chula y que puedes probar muchos tipos de ramen en el mismo sitio. Sin embargo, si estáis haciendo un viaje más relajado y queréis pasar un día diferente, sí que totalmente vendría, me daría un paseíto por el paseo marítimo, entraría en el Museo del Ramen y luego me vendría a echar la tarde a Chinatown, porque hay un montón de puestos y un ambiente y una vibra así bastante chula.